buenas tardes, un gusto estar acá. Este es un libro que lo pudimos hacer con un fondo concursable del MEC, que nos presentamos, fue aprobado. Sobre todo hice la fotografía, toda la parte de investigación y redacción del libro es Marcelo. Hicimos muchas entrevistas a agentes que paso para atrás. Como dice, rastro de la agroindustria en nuestra identidad. Este es un libro que habla sobre tambos, molinos, rastros de la agroindustria y que se están perdiendo, digamos, algunos ya, como el molino La Baña está en peligro, no se puede acceder, otros ya se han ido deteriorando más y otros son como el molino Velázquez, que lo han restaurado y puesto de nuevo en valor. Hemos hecho entrevista a gente, personas que trabajaban en estos establecimientos en su momento. Algunos de los entrevistados ya no están, así que nos deja contentos haber hecho este trabajo, porque bueno, mal o bien es un registro que va quedando de cosas que por ahí desaparecen y de comentarios de personas que también desaparecen. Bueno, como les dije, yo hice la fotografía, así que el resto del libro le pasa la palabra a Marcelo. Bueno, gracias. Jorge dice que no nos achiquemos, pero la realidad es que para mí es un honor, por ejemplo, que esté Antonio aquí. Nosotros no somos escritores, no somos productores de estos materiales habitualmente. ¿Cómo surge esto? Ambos somos ingenieros agrónomos. Y también yo hace unos cuantos años, ya prácticamente 30 años, empecé a trabajar en relación al turismo porque sé algunos otros idiomas y bueno, un poco jugando, y la verdad que me encanta. Sigo trabajando y me encanta. Susi dice que para eso nunca tengo fiaca. Me encanta. Entonces, por ambas profesiones, recorriendo el departamento, digamos, con un enfoque hacia estos elementos, me pareció que como dijo Susi, se están perdiendo. Hace años que estamos hablando y en algunos casos intentando trabajar en la famosa desestacionalización del turismo. En muchos casos se habla y en otros casos se hace algunos intentos. Entonces, este libro es un pequeño intento por, como dijo mi esposa, registrar estos lugares, algunos de ellos, como también dijo ella, prácticamente destruidos, e historias de esos lugares que entiendo pueden hacer un aporte muy importante a la bendita desestacionalización. La realidad es que en los últimos quizá 2 o 3 años, no sé decirlo con exactitud, han surgido varias opciones para correr el turismo fuera de lo fuerte que es el verano. Pero bueno, cuando nosotros lo hicimos, entendimos que era un pequeño aporte hacia eso. Un registro a la altura de nuestras posibilidades de esos lugares que en muchísimos casos, gente que ha vivido toda la vida en el departamento no los conocía. Ese fue el leitmotiv de este trabajo. Sí. Y también reconocerlo de Nenuca, que no llegó. Bien, es verdad. Yo canto en un coro, o sea, en algún coro desde que tengo 20 años y tengo 69, o sea que he cantado en muchos coros. Uno de esos era el coro de la Asociación Islas Canarias de Maldonado. Gente sumamente divertida, siempre decía de que en un grupo de 10
canarios había 12 conversaciones. No sé cómo hacía. Pero bueno, muy divertido. Y una de las integrantes, que era Nenuca Montañez, que falleció, estaba como obsesionada con el tema de los molinos, porque creo que todo viene a raíz sobre todo del tema del gofio, que es tan popular entre los canarios. Entonces ella organizó hace muchos años, honestamente no me acuerdo cuánto, un recorrido por algunos de estos lugares. Por eso es que de alguna manera conocí algunos de estos lugares. Entonces, bueno, la verdad que le reconocemos mucho a Nenuca, porque ella fue de alguna manera el aguijón que nos empujó, y de hecho le dedicamos el libro un poco póstumo, porque bueno, creo que hizo un buen aporte. Bueno, tenemos allí a Alejandrina Morelli, que colaboró en la edición, que es una persona con mucha experiencia en estas lides. Máxima atención en Israel y en toda Europa. Bien, allí tenemos todos los apoyos que hemos recibido, que han sido muchos, la realidad. Y un poquito más adelante. Bien, esto no sé si lo reconocen, es la vieja estación de trenes de Piria. Un poco cuando lleguemos a Piriápolis les cuento. Espera, ¿para pasar al próximo? Sí. Se nos ocurrió que era una buena idea organizar el contenido del libro por municipio. Los municipios, no todos los municipios tienen restos de la agroindustria. El único que no tiene en realidad es Punta del Este. Por obvias razones, Punta del Este era una duna con un poco de vegetación psamófila y digamos, la actividad comercial no era agroindustrial. Y así fuimos recorriendo Solís Grande, Pan de Azúcar, Piriápolis, Maldonado. Hay varios, después San Carlos, Garzón y el último en Aiguá. También tenemos que agradecer a Fernando, que nos hizo su prólogo, y bueno, fue una contribución importante como para darle marco a todo este trabajo. Bien, y entonces empiezo a contar un poco de Rausa. Todos conocen Gregorio Aznares. ¿Alguien no conoce Gregorio Aznares? No, todo el mundo. Bueno, lo de Rausa fue muy interesante. Ustedes saben que fue una agroindustria gigantesca, digamos, de una escala poco entendible para nuestro país. Y contamos allí con el apoyo de una nieta de un trabajador, que se llama Luz María Espinosa. Gracias a ella conseguimos, por ejemplo, algunas fotografías históricas que no tienen precio. Aquí, por ejemplo, tenemos el primer trabajo que se hacía con mulas hasta estos viejos tractores. Hicimos, como dice Susi, algunas entrevistas a personas que ya fallecieron, con unas anécdotas espectaculares. Yo soy un convencido, y creo que van a estar de acuerdo, que es como que hay dos historias. Hay una historia, no sé si llamarle oficial, pero la historia grande, digamos, de los grandes hechos, ¿no? De la independencia, de las batallas, de la Constitución, etc. Y después hay una enorme historia pequeña que queda soterrada y en general se pierde, que son las anécdotas y los eventos de la gente común, que en realidad es la que hace a la historia. Las historias locales. Las historias locales, sí, hasta menos que locales, ¿no? A veces son una familia. Bien, entonces nos pareció que era interesante y bueno, así lo hicimos, hacerle entrevistas a algunos veteranos, muy veteranos, imagínense, todavía estaban desde que trabajaba Rausa, empezaron a trabajar cuando eran unos niñitos, y ahora tenían 90 y pico de años. Una que nos causó mucha gracia y es muy divertida,
es que en algún año que no se podían acordar cuál era, por eso no pusimos el año en el libro, ustedes saben que Rausa era todo un emprendimiento, era un pueblo, o sea, Aznares tuvo que crear un pueblo en el cual pudieran vivir, porque hoy vamos en 45 minutos, en aquel momento era impensable. Entonces, entre otras cosas, tenían un lugar donde pasaban películas cada tanto. Imagínense, estamos hablando del año de comienzos del siglo XX, ¿no? Los primeros años. Entonces, trajeron El día que me quieras, de Carlos Gardel. Entonces, bueno, por supuesto fue hasta el último habitante del pueblo a ver El día que me quieras, todos apretados adentro del galpón. Pero no había luz eléctrica, o sea, no había cableado. La luz era con un motor. El señor del motor sabía que a las 10 tenía que apagar el motor y estaban todos mirando El día que me quieras y un poquito antes que termine, ¡puc!, apagó el motor y se quedaba. Sonaba la sirena. Sonaba una sirena y se terminó la luz. No había manera de convencerlo. Apagó la luz. Bueno, qué sé yo, se fueron. Tiempo después volvieron a conseguir la película, pero no fueron suficientemente lúcidos como para hacerlo un poquito antes. Volvió a pasar lo mismo. Así que nunca supieron qué pasó con Carlos Gardel y su pareja. No, capaz que no todos sepan qué es lo que se hacía en Rausa. Bien, capaz que es repetitivo, pero bueno, Rausa hacía azúcar con remolacha azucarera. Que fue un emprendimiento que duró unos cuantos años y bueno, de manera muy casi artesanal, ¿no? Porque fíjense lo que eran estos carros. Estas son pilas de remolacha gigantescas, acopiadas antes de mandarla a la industria en sí misma. Trabajaban con bueyes. La gente en general, por lo que pudimos rescatar, estaba muy contenta y orgullosa del emprendimiento, se sentía parte de ese emprendimiento. Y ahí sí, tenían todo, la escuela, la iglesia, digamos, todo organizado por Aznares en el emprendimiento. En el emprendimiento, claro, no tenían que moverse de allí. Bien, seguimos. Nos pareció que lo mejor... Sí. Marcelo, pero después no derivó en una fábrica de productos porcinos. Claro, esa misma empresa generó otra, digamos, como una sucursal en Montes, que digamos que amplió la oferta. Pero todo empezó y lo más grande fue esto. Y de hecho la fábrica de productos porcinos duró muchísimo más que la de la remolacha, ¿no? Sí. Obviamente ha ido variando muchísimo, pero sí. Y estos son los restos de un tambo. Bueno, tenían un tambo gigantesco para darle leche a sus propios habitantes, o sea, toda la logística, a mí, no sé, me parece espectacular, o sea, pensar en la logística para darle una vida digna a varios cientos de personas no es una cosa simple. Hay que pensar hasta el último detalle, como por ejemplo traer una película, ¿no? Para que la gente diga, no, me voy, por más que gane, me voy a otro lado. Y bueno, ahí había unos tambos enormes. Bien, esto nos resultó también muy interesante. Si ustedes van, bueno, no es tan fácil de acceder. Esto está, digamos, si uno va por la ruta 9, Rausa está de un lado y esta estructura hay que caminar unos cuantos metros hacia arriba a la derecha. Es una gigantesca pileta hecha de piedra. El muro es bastante alto, más o menos así, y muy ancho, como para contener muchos litros. Nadie pudo, ni siquiera Luz María, que vive ahí, y sus abuelos vivían, nadie pudo decirnos para qué servía eso. Porque para retener agua es una exageración. Nunca quedó muy claro. Es probable que hayan querido intentar hacer un sistema de riego, pero tiene unas proporciones que sí, gigantesca. Acá no sé si hay alguna que se ve que estamos parados ahí arriba.
Bien, por ejemplo, este galpón, ustedes si recuerdan Gregorio Aznares, está la estación y este galpón está al lado de la estación, estaba. Por ejemplo, este galpón ya no está más, ya se desarmó. Bien, esta es otra parte del tambo, aquí los registros de los empleados y toda su producción. Perdón, les estaba diciendo que se nos ocurrió que la mejor manera de contar sobre el libro era desarrollar el libro en sí mismo, ¿no? Entonces por eso les estamos mostrando la foto. Acá estamos parados arriba de la parte más bajita de la estructura. Se conservan aún, bueno, como estos carretones y otras estructuras. Es un paseo, hablando ya del turismo nuevamente, un paseo muy lindo y que está organizado. O sea, hay, entre otros está esta amiga Luz María y otros que tienen organizado un paseo en toda esa zona. Hay un museo hecho a pulmón, como muchas veces, muy interesante, sobre todo el proceso. Bien, acá pasamos a este otro molino. Este molino no se ve hay que entrar a un campo privado. Nosotros tuvimos la suerte en Pan de Azúcar de relacionarnos con Rufino Martínez. Rufino Martínez es un historiador local, esas personas, como decimos, que pasa totalmente inadvertida y que es una biblioteca caminando. No sé si lo conoces. No, es una cosa espeluznante y además los elementos que él ha ido atesorando a lo largo de su vida no tienen precio. De hecho, él es el que mantiene el museo parroquial allí en Pan de Azúcar, que está muy bien, muy lindo, muy prolijo y muy bien organizado. Entonces este molinito está en un campo, queda bastante para ver. Martínez Cordone. Martínez fue el que lo hizo. Seguimos. Fíjense, todavía está la rueda de cangilones que se puede ver. Era un molino hidráulico. La mayoría de los molinos eran hidráulicos. Después algunos se transformaron en, digamos, lo llevaron a vapor o eléctricos, y en esta zona había solo uno eólico, que es el molino Velázquez. Acá en la azotea hay una reproducción del molino Velázquez que está allá atrás, ¿no? Bien, es difícil de imaginar el tamaño de esta muela. Es una muela para moler los diferentes granos, y lo que nos comentaban es que según las vetas que le hacían a mano a esas muelas, según el grano que iban a moler, eran las vetas que le hacían para obtener un tipo especial de harina. O sea, era un trabajo impresionante. Y ya les digo, fíjense, ahí estoy parado, miren el tamaño de esta construcción. Esta era la casa del señor Martínez. Hoy está en el medio del campo, en un predio privado. Es una pena, ojalá que algún día lo organicen para visitar, porque realmente es de un valor histórico hermoso. Sigamos. Después, en Pan de Azúcar también hubo algunos viñedos, bodegas. Esta bodega, que ahora vamos a ver, fíjense, bueno, también es difícil imaginar el tamaño, tendríamos que haber sacado foto con personas. Son unos tanques gigantescos, y tuvo la desgracia que se prendió fuego. Algunas malas lenguas dicen que lo prendieron fuego a propósito para cobrar el seguro, pero bueno, eso obviamente no queda ningún testimonio. Sí. Esto también se puede visitar y es una estructura muy considerable ahí en las afueras de Pan de Azúcar. Y el señor, ¿pasa a la próxima? Pasa a otro lado. Sí. Pero acá, ahí está. A ver, pasa a la próxima. ¿Para atrás? No. No, para adelante. Pasa a otro molino.
No, perdón. Les quería mostrar. El señor que hizo esa bodega era un italiano muy prolijo en sus registros. Y yo les comentaba de Rufino Martínez. La familia de este señor estaba por deshacerse de todas las cosas viejas, que hoy las llamamos vintage, pero hace 40 años todos nosotros tiramos una silla que le faltaba una patita. Hoy vas a comprarlo y cuesta más que una silla nueva. Bueno, entonces la familia estaba por deshacerse de una cantidad enorme de cosas y Rufino se las metió todas en su pequeña casa. Se puede imaginar lo que es la casa, ¿no? Bueno, esta es una libreta de apuntes de Juan Blois, que fue el que hizo esa bodega, donde él incluía absolutamente todos sus movimientos económicos. Entonces, acá dice, Juan Blois, perdón, acá debe, dice, ¿no? Bien, entonces dice, Juan Blois a Filomena por bienes que se han vendido. Es una mezcla de italiano con español, pero ¿saben quién era Filomena? La esposa. La esposa era Filomena. O sea, el tipo no perdonaba ni un tranco de pollo. Pero imagínense el valor histórico que tiene esta libretita si hubiera ido a parar al fuego de alguna... ¿Se dan cuenta? Bueno, por eso es que lo comento, Rufino, que hay muchos Rufinos, pero es muy interesante conservar. Bueno, este es el aspecto actual de este molino, pásalo, que es el molino Montanelli Schiavoli. El señor Montanelli, también un italiano, vino y se ubicó allí y con su esposa empezaron a construyeron ellos con sus manos el molino. ¿Lo conocen? ¿Han visto la estructura? Bien. Ellos mismos construyeron un molinito para moler los granos de la zona. Capaz que vale la pena comentar. Hay que ponerse en situación. Traer la harina, la carne, los productos desde otra ciudad era muy complicado. Muy complicado. Entonces, cada una de las localidades que se desarrollaba necesitaba, sin lugar a dudas, tener su propio abastecimiento. Por eso es que hay muchos molinitos. Esto no pasa solo en Maldonado. O sea, todos los lugares tenían que tener, por ejemplo, Aigua, bueno, ahora lo vamos a ver, tenía una producción agropecuaria muy importante. Todos tenían que tener su trigo, su maíz, tenían que tener, porque si no, no tenían de dónde traerlo. Entonces este señor se dio cuenta que ahí en Pan de Azúcar, que era muy nuevita, fue un desarrollo, como un loteo, como decimos hoy en día, se creó medio como hoy hacemos un loteo. Entonces no había de dónde traer, entonces este señor hizo con sus propias manos ese molino y utilizó mucha madera que recolectaron desde la playa. Había muchos accidentes marítimos y era muy común, exacto, era muy común. Bueno, fíjense, esto es hoy, o sea, esta foto no es de hoy, pero si ustedes van hoy, esto está funcionando y es de la segunda mitad del siglo XIX. Hay algunos caños que obviamente son nuevos, pero todas estas estructuras son originales. Uno de los dueños, de los últimos dueños, obviamente fue Milton Winant, el ciclista. Eso quedó, según pudimos averiguar, quedó un poco en una nube de borrajas, no quedó muy claro el tema, digamos, quién es el dueño, y según entendemos, porque justamente como es vidrioso no está muy claro nada, uno de los empleados se quedó funcionando allí. El molino está funcionando, pero ahora no te dejan entrar, de hecho te miran con muy mala cara, seguramente porque tienen miedo de que, no sé, seas un inspector o alguien que le viene a mostrar el título original. Pero
Es impagable. Este es uno de los molinos que visitamos con Nenuca y la verdad que es emocionante ver que está funcionando con la Están produciendo y vendiendo. produciendo y vendiendo ¿Qué harina. molen ahí? ¿Harina de? De trigo en Harina general, de trigo. sí. En general de trigo. Antes, como les digo, según la muela que se usaba, digamos, según el grano que iban a moler, usaban una muela un poquito diferente, ¿no? Bien. Esto es otro tesoro que rescató Rufino. Ese molino Montanelli, en el tiempo de Montanelli, envió, como se hacía en aquel tiempo, muestras de harina a las ferias mundiales. ¿Se acuerdan la feria de París? Bueno, y así se hicieron varias ferias mundiales. Y él mandó su harina y sacó premio. O sea que Pan de Azúcar tiene algunos premios de la feria de Bruselas, de la feria de una que se hizo en Estados Unidos. Imagínense el valor que tienen estas medallitas, y también iban a ir a parar a algún fundidor o algo así, ¿no? Bien, seguimos. No se los quiero hacer demasiado largo. Bien, Piria, cuando empezó con una cantera y ya que había comprado muchas hectáreas, empezó con un emprendimiento agroindustrial. Lo del turismo es posterior. El emprendimiento agroindustrial de Piria incluía viñedos y otros árboles frutales. Y Piria, ustedes probablemente sepan, era una persona que quería todo perfecto y bueno, con una energía extra. Entonces hizo traer vides de Europa y trajo a yo no sé si era enólogo, no pudimos averiguar si era enólogo, pero era un experto en vino. Ese señor se llamaba Breno Benedetti. ¿Les suena conocido? Inglés. Era, claro, de Benedetti. O sea que Benedetti está acá porque Piria trajo a un enólogo. Bueno, este es este es el hotel. Seguramente conocen que dentro del hotel, a ver la anterior, hay un pequeño museo que vale la pena detenerse en mirarlo, porque como uno no va en modo museo al hotel en general, no se detiene a mirarlo, pero es muy lindo. Tiene mucha información. Esto eran los sellos que les ponía a sus productos de la bodega. Esto eran las chapitas con que le pagaba a la gente que cosechaba. Seguimos. Bien. Con esa energía que a mí personalmente me impacta de Piria, no sé si ustedes recuerdan que sobre principios del siglo XX hubo una epidemia de gripe, la gripe española, que mató como un pueblo, como se dice. Y para bajar la fiebre se usaba quinina. Entonces, él estaba haciendo vino. La gente quería bajar la fiebre. Entonces, ¿qué inventó? La coñaquina. Coñac con quinina. Entonces, claro, era o sea, creo que la fortaleza más grande de Piria era su capacidad de marketing. Era espectacular. Entonces, si ustedes saben que cuando empezó en Montevideo, él estoy hablando un poco de atrevido porque no soy un experto ni mucho menos en Piria, pero lo que me han contado es que él vendía productos. Entonces imprimió unos pequeños folletitos, que no era común imprimir en ese momento, que decía: venga a buscar su Mauser. Estamos hablando de finales del siglo XIX. El Mauser cambió la historia de toda esta zona y de Argentina también, el Mauser, el rifle. Entonces, venga a buscar su Mauser. Y en realidad él le había puesto Mauser a un sobre todo. Pero el tipo lograba que vengan. Y después salían con un sobre todo. Pero un marketinero espectacular. Bueno, entre eso, la coñaquina. Entonces uno dice: qué bueno, tomo un coñacito y de paso me bajo la fiebre. Bueno, esto que está acá es una foto antigua de aquella época de la bodega. Esta es una foto actual. La bodega en ese momento, para que se ubiquen, si uno
¿vieron dónde está el castillo de Piria? Exactamente en la misma línea, al otro lado de la ruta, arriba está esta construcción. En ese momento era la bodega el edificio para bodega más grande de Sudamérica. O sea, todo a lo grande, ¿no? Según dicen, nunca hizo un vino muy bueno. Pero la coñaquina le salió bien. Bien. Sí, otra de los desarrollos que tuvo fue la de la cantera. Él tenía la cantera de granito del Cerro Pan de Azúcar, que allí se ve. No sé si han ido a visitar, están todas las máquinas, bueno, no todas, pero hay muchas maquinarias aún. Esta es la sala de máquina que se puede entrar, y hay más, creo, ¿no? Estaban antes, bueno, no importa, pero es cuando uno entra a la reserva, a la estación de recría del Venado, ahí que es ese predio tan lindo, hay que subir por algún caminito y está toda la parte de la cantera, que es muy interesante, o sea, da para un paseo de nuevo, ¿no? Saben también que había hecho había construido un tren, una vía de ferrocarril de trocha angosta, en principio para llevar la piedra que sacaba de la cantera hacia el puerto, y después también construyó otro ramal para llevar a la gente, a los turistas, ya en la época turística, desde Pan de Azúcar, que es donde pasaba la línea del ferrocarril, hacia Piriápolis. Ni lerdo ni perezoso, Piria rapidísimo se dio cuenta que el turismo era un potencial en crecimiento. Entonces allí se fue para la playa y casi, no digo que abandonó, pero le dejó de dar importancia a esto y empezó a desarrollar el aspecto turístico de su emprendimiento. Él primero hizo un hotel de madera, que decía que era... Después lo deshizo porque decía que era de Morondanga. Después hizo el otro, que es el Colonia de Vacaciones, que está enfrente, que ahora es la Colonia de Vacaciones, perdón, de primaria, y después hizo el Hotel Argentino en 1933. No, 30. Que también hay que ver la dimensión de esa construcción en ese momento, que lo hizo gran parte con piedra de esta cantera. Este es el recorrido del trencito de trocha angosta, que hoy ya no tiene las vías, pero es hermoso para recorrer porque es como trasladarse a otro ecosistema, ¿no? Está todo cubierto de ramas, con todo en sombra, y bueno, en el momento que nosotros anduvimos por ahí, había como una pequeña corriente de agua allá adentro, realmente muy muy lindo. Esta es, fíjense el tamaño de la pluma con la cual bajaba la piedra. Acá está la estructura. Esto se puede ver hoy en día, ¿no? Las etiquetas para las botellas de vinos finos, bueno, y el famoso castillo. Y acá pasamos al Molino Velázquez, que como les digo es el único eólico, que por suerte ha habido una muy buena gestión y se restauró y se puede visitar. También en este tema de las entrevistas, en una de las presentaciones, en realidad no, esto fue una presentación, vino, no me acuerdo el nombre, un señor García que tenía una inmobiliaria, qué vergüenza, bueno, falleció hace un tiempito, y él recuerda que Rubén, estoy viejo para esto ya. Te las cuento todo. ¿Eh? Te las cuento todo. Te voy siguiendo el paso. Bueno, Rubén contaba que ¿qué pasa? Ustedes saben dónde está el Molino Velázquez. En aquel tiempo, con muchísimo menos casitas de las que hay hoy en día hasta la costa, los jóvenes se enganchan, cuando esto tenía, porque esto se le pone una vela, digamos, para que gire, ¿no? Los jóvenes se colgaban de ahí y el viento los llevaba y desde allá arriba veían el mar y volvían a bajar.
Sí. Bien. Por favor, si tienen anécdotas, veo acá a Tabaré, y por supuesto, más que interesante si aportan. Hicimos contigo desde cuando recién llegaste. Sí, en el 87. Sí, me acuerdo. Uno de los primeros. Sí, ¿cómo no? Sí, sí. Recuerdo los dos. Sí. Recién llegadito. Sí, recién llegadito. En la veterinaria, en la agroquímica que armamos con San Martín. Seguro. Que iba a hacer jardinería. Sí, hice durante 20 y pico de años. Había gestor. Sí. Bueno, acá pasamos a otro. ¿Saben lo que es esto? Molino de las delicias. Caballo, claro, el molino de las delicias, el molino Caballo. Esto es el Hotel Serena ahora. Ahí está se veía el... Y ese muelle fue el primer muelle que hubo en la bahía de Maldonado, Claro. a donde paraban los barcos a buscar agua dulce de la Tañada. Claro, pues está en la Aguada. En la Aguada. Claro, exacto. Por eso es la Aguada. Claro, acá está, ¿ves? Este es mucho más moderno que ese tiempo, ¿no? Lo dejaron Venir abajo. venir al suelo. Sí. Que no sé si terminaron alguna vez de sacar un fierro que quedaba. Creo que incluso hubo un accidente bastante grave de una persona que se tiró y se clavó un fierro. Sí. Pero bueno, interesante ese, como dice Tabaré, la mercadería para Maldonado llegaba por barco. Ustedes Ahí conocen... se sacó la turba. Exacto, eso iba a comentar. De los pedidos que yo tengo. El barrio La Turba, se llama el barrio La Turba, que es el que está acá arriba, claro, la loma, se sacó turba y se exportó, incluso se mandaba a Buenos En la Aires. guerra se mandaba a Montevideo como energía. Como energía, claro, la turba es como un carbón de Tú no como mucha calidad. agrónomo la debes conocer más técnicamente que yo. Sí, muy interesante. Y ¿qué pasa? ¿Ustedes conocen la historia de Tassano, de Stanislao Tassano, de la diligencia? Venir desde Montevideo en diligencia era como ir a la China hoy en día, más o menos, o seguramente más difícil. Entonces la mercadería, si no, tendría que haber tenido, no sé, 200 carretas para traer gente. El ferrocarril llegaba hasta la sierra. Claro, a Gregorio Aznares. Claro. Y de ahí venía Tassano. Claro. Hasta Maldonado. Bajaba por la costa, subía a Punta Ballena y después volvía a bajar. Exacto. Con muchísima dificultad porque, volvemos a decir, eran dunas, Era todo. muy complicado. Entonces, bueno, el muelle era fundamental, era como se abastecía la ciudad, ¿no? Está bueno que aún el edificio se mantenga, pero me parece que no está bueno. Vuelvo un poquito para atrás. Cuando hablamos de desestacionalizar y de poner en valor, no hablamos de cosas maravillosas o muy complicadas. Solo, por ejemplo, lo que ha hecho la Dirección de Cultura ahora, de poner esos pequeños tótems en algunos lugares, ya es un aporte. Tiene poca información, pero ya la persona, el local y el turista, para y mira. Esas son las historias que hay que contar. Entonces, a mí me parece que esto tendría que tener una pequeña explicación. Así como la próxima, que es donde estaba la batería de la Aguada. Había 3 baterías de cañones en el tiempo del Reino de España, y había otras más en la isla que cerraban el fuego como para defender el ingreso. Una de ellas estaba acá, no, capaz que me equivoco y ahora lo han puesto, pero no hay ninguna referencia. Eso es un sitio histórico. Uno va a otros países y de repente pone una plaquita así por, no sé, acá estuvo parado Lincoln, ¿no? Entonces, bueno, por lo menos, aunque no tiene absolutamente nada que ver con la agroindustria, nos pareció que era digno justamente en la idea de poner en valor aspectos que pueden aportar a la cultura y al turismo, nos pareció que estaba bueno, por lo menos. Próximo al molino también. Está al lado del hotel, ¿no? Está cruzando la calle. ¿Y cómo se vino abajo esa estructura?
El problema es que está en un predio privado. Pero no se ve nada. No, la estructura está bastante entera. Está pintarrajeada. Sí, está pintarrajeada y no está identificada, no. Pero No, creo no, que el no. problema sobre todo es que está en un predio privado. Ustedes habrán visto en la parada. La parada 25. 24, Nosotros bajamos 24, 25. de nuestra casa. Ah, donde está la otra batería. La 16. Ah, la 16. La 16, Esa es claro, la del batería del medio, medio. han puesto varios cañones y una figura de un soldado español, etcétera. Que bueno, son pequeños, o sea, un turista va caminando y va rescatando partes de nuestra historia, ¿no? Bueno, Eso tendría que declararlo monumento histórico. Sí, pero se paró, se iban a hacer unas construcciones, pero se paró, por lo menos se por paró, eso, que no sí, se paró porque lo iban a Pero destruir. no se sabe todavía en qué Es en un qué predio quedó. privado, el derecho privado existe, ¿no? Exacto, No es tan fácil. ahí es donde está. El error fue dar permitir propiedad privada sobre Sí. la costa. Sobre la costa, claro. Claro, gente llega a Punta Costa, parece que estuviese en la costa. Está Sí, lo que pasa, yo no sé. También es privada. Sí, el tema creo que es una legislación, o sea, es un derecho de propiedad anterior a la legislación de costas e islas. Ese creo que es el problema. O sea, hoy en día no se podría vender eso, pero cuando eso... Pero hay excepciones. Bueno, también hay excepciones, pero el problema es ese, es que fue antes. Pero sí, es todo negociado, negociable. Pero Punta Ballena tiene una historia mucho más vieja que no se sabe. Bueno, aquí esto es el Molino Perdomo. ¿Conocen el famoso Abra de Perdomo? Cuando uno viene por la ruta 9, puede doblar hacia la izquierda por el camino de los Ceibos, o puede doblar a la derecha y se mete en el Abra de Perdomo. El Abra de Perdomo es un abra, digamos, un valle en el medio de las sierras que están allí. Y allí el señor Perdomo hizo un molino que nosotros hace bastante que no vamos, debe ser, no sé, 2 años que no pasamos. Creo que ahora, perdón, hay un restaurante. Exacto, han como reutilizado las estructuras y hay un restaurante y hay algunas casitas. No sé si está, como digo, puesto en valor, aunque sea con unos carteles, porque tiene mucha historia. Tiene una zanja hecha con piedra para encauzar el arroyo que pasa ahí, porque también es un molino hidráulico, que es una obra realmente monumental. Esto es larguísimo y es profundo, y eso se conserva, eso se puede ver. Creo que lo único que se puede ver hoy, y uno puede reconocer que hay algo agroindustrial, es ese canal, ¿no? El señor Labaña, el padre de Labaña último que llegó, digamos que hizo crecer el molino Labaña de San Carlos, empezó trabajando en este molino. Seguramente aprendió en este molino y después puso el molino Labaña mucho más cerca de la localidad, que era bastante razonable, ¿no? Ven, estas son las construcciones que, bueno, como verán, están bastante feuchas, y no sé si acá ahora ya no está esa otra estructura de un restaurante, que está perfecto, pero qué mejor que mantener esto, ¿no es cierto? Y bueno, y ponerlo en valor. Y acá, entonces, el molino Labaña. Hay un trabajo lindísimo, muy serio, sobre el molino Labaña de Federico Alascuaga, que hizo toda una investigación. Podemos ver la escala de este molino al lado de lo que veíamos, ¿no? Esto era un molino importantísimo, fue primero un molino hidráulico también, tenía una turbina. Está para atrás del molino. La turbina. La turbina. Sí, se puede ver incluso. Lo que pasa es que creo que ahora no permiten la entrada. Está en peligro de derrumbe. Pero bueno, nosotros llegamos a ver, se ve la turbina ahí abajo, una cosa gigantesca, y después se fue convirtiendo para otras energías más modernas. Tuvo un incendio muy grande, y bueno, se volvió a comenzar, una historia de mucha superación. Fíjense,
el molino funcionando a full. Fíjense la cantidad de carretas esperando su turno para la molienda. Vuelvo a decir, claro, por ejemplo, este productor que está acá, ¿cómo hacía para obtener harina para irse a su campo y durante todo el año poder hacer pan? No lo podían mandar a Montevideo en un camión, o sea, la única posibilidad era local. Lo que pasa Como que traía su propio grano y se molía. se molía, y muchas veces era por trueque, o sea, molían, por ejemplo, por decir 1000 kilos, y el molino se quedaba con un porcentaje y él se llevaba el resto de la harina. Y el molino juntaba todos esos porcentajes y lo vendía. Esto es más moderno que lo que vimos antes, y acá ya se llevaba a Montevideo después, y bueno, era más... Fíjense, es una estructura realmente imponente, ¿no? Esta, para ver un poco la dimensión de ese negocio, esta es parte de la casa de Labaña, que está al lado, que está la escuela al lado. Es una escuela ahora, una casa maravillosa, digamos, con detalles de arquitectura, como si fuera una estancia de 10.000 hectáreas, ¿no? Muy, muy linda. Toda grafitada, pero bueno. Muy buenas fotos. Muy buenas fotos. Eso es la jefa acá. Acá salen muy saturadas, pero En realidad este es un libro de fotografías. Bueno, yo no lo aclaré. En realidad mi investigación fue leer. El aporte fue leer, juntar Y entrevistar gente. y entrevistar Eso también gente. es importante. Y tratar de meter la mayor cantidad de información en 200 palabras, que me tenían podrido que no, 200 palabras porque si no, no entraba. Entonces, bueno, pero es material que está accesible, ¿no? Este es otro caso realmente muy lindo. Esto es gofio, parece oro. Realmente Susi lo dejó como saturado por... pero nada que ver, digamos, acá en la imagen. Acá sale menos. Sí. Se satura más todavía. Es muy fuerte. Bueno, sigamos. Este molinito es el famoso molino Tolingo de San Carlos. ¿Lo conocen? Tolingo, en realidad se llama Tahona San Carlos, pero todo el mundo lo conoce como el molino Tolingo. Tolingo era un veterano que falleció hace unos, no sé, 5 o 6 años, que había crecido en la zona de Gregorio Aznárez, ahí a unos kilómetros de Gregorio Aznárez, en el medio del campo, ¿no? Una persona muy despierta y muy hábil en su manualidad. Entonces arreglaba tractores, arreglaba carros, hacía lo que venía. El Tolingo era el que lo hacía. Entonces, ¿qué pasa? Se vino a San Carlos en un momento, tenía una herrería, se vino a San Carlos y no podía conseguir gofio. Y para él el gofio era como el aire. Entonces decidió hacer su propio molinito de gofio. Y después lo convirtió en un negocio, o sea, creo que todavía se consigue. Las piedras. Bueno, entonces en esa capacidad de solución, tipo MacGyver, digamos, resulta que una vez, mucho antes de hacer este molino, andaba por el campo, fue a pasar una cañada y encontró una piedra de molino caída ahí. Se ve que a alguno se le cayó. Ustedes saben lo que pesa una piedra de molino. Bueno, Tolingo de alguna manera hizo y la cargó y se la llevó. Y después se transformó en este molinito. O sea que esa piedra quizás sea de la colonia, ¿se dan cuenta? Bueno, es un pequeño molino. Esto es gofio. Si uno mira donde lo hace, no come más gofio en su vida. Pero se ve que no hace nada porque todo el mundo sigue viviendo. Pero bueno, es una zanja y ese es el gofio de Tolingo. Él falleció, pero su hijo sigue generándolo con esa mano bien de trabajador, dura. Acá es donde lo guardaba las primeras partes, y ese es el maíz. Harina de maíz es algo así. Es una harina de maíz torrado. Yo decía, tostado. No, torrado. Torrado. Claro, no, era como decirle, sos mala persona. Torrado. Es otra temperatura. No,
Claro, nunca nos dijo la temperatura. Hicimos, Seguro, ese es Quiquilla. ese es el quid de la cuestión. O sea, la calidad del gofio está en la temperatura con que se torra el maíz. Y es maíz torrado. Sigue funcionando ese molinito. Es un molino que está dentro de un galpón chiquito, ¿no? ¿Cómo se come? Bueno, no se puede comer gofio y soplar. Sí, pero es así. El gofio es muy polvoroso, uno lo come y te queda todo pegado. En realidad el gofio es como el bascolet de aquel tiempo, o sea, lo usaban como si fuera, le agregabas a la leche. Sí, sí, era muy común. Claro, es maíz molido, es maíz molido. En la leche lo ponía. En la leche, claro, es como el bascolet de antes. No me gustó nada. Tiene gustos. No, digo el bascolete en el sentido de cómo se usaba, ¿no? Yo siempre pensé, no sé, perdón, ¿qué hora es? ¿Estamos? Perdón, encantadora la charla, tengo a las 4:20 que estar en otro lado. Muchas gracias, Antonio, gracias. Me encantó. Siempre me quedó la duda, porque ¿qué pasa? El torrado no es tostado. Entonces, los hidratos de carbono del maíz, no sé hasta dónde se cocinan con el torrado, ¿no? Entonces, debe ser medio pesado, o sea, el estómago recibe como si fuera maíz casi crudo, pero bueno, se ve que no hace nada. Pero bueno, Yo comí siempre, nunca me hizo daño. claro, pero no tiene tanto distinto. No sé. Bien. Esto es Garzón, el famoso pueblo Garzón. El pueblo Garzón no comenzó, pero se desarrolló alrededor de un molino que está, conoce el pueblo Garzón, está la plaza, y enfrente de la plaza está la junta departamental y la parte oficial, digamos. Esa manzana era del señor Lazo, que hizo entre otras cosas, un molino. Ese no era hidráulico porque ahí no hay agua, o sea, el arroyo Garzón está más abajo. Ese ya es un poquito más moderno y era a vapor. Entonces, él tenía un pequeño motor a vapor, y no sé si han visto cómo son todos los molinos. Tienen un eje, unas correas de cuero, y cada una de esas correas mueve algo. Puede mover un taladro, puede moler, o sea, con el mismo movimiento lo transmite a varias herramientas. Él en realidad era, según dicen, hacía las mejores carretas de toda la vuelta. Entonces se dedicaba a hacer las ruedas de carreta, que es difícil de hacer. Y de paso tenía este molino. También un emprendedor increíble. Acá están tenía una panadería, o sea, le ponía valor agregado. Acá están los panaderos de su establecimiento, y este pequeño camioncito con el cual hacía los delivery. Ve que acá está L de Lazo. Bueno, este molino, les decía, está en esa manzana, que ahora es oficial, atrás. El 90%, 99% de la gente que va no tiene ni idea. Y es muy importante, digamos, es como la historia de Garzón. Ahora creo que pusieron un tótem con una pequeña inscripción. Bueno, y esto, que está sobre la calle lateral, digamos, a la vuelta, era la casa del señor Lazo, y ahora es la Casa de la Cultura, que también se puede visitar y está muy bien conservada, hermoso. Toda la manzana pertenecía al señor Leopoldo Lazo. Sí, pero fíjense que esto se va a caer, digamos, o sea, las probabilidades de que eso permanezca son muy bajas si no se le hace un mínimo mantenimiento. Entonces, bueno,
por lo menos algunas fotitos. Ahí. También, ¿qué pasa? Parte... como parte del desarrollo del molino, cuando llegó el tren, cambió ¿cómo se llama? Secuencia económica, porque ya podían mandar harina a Montevideo. Entonces, nos pareció que era importante registrar la estación, que además tiene un estilo diferente. Vieron que muchas de las estaciones son de estilo de los ingleses, digamos, la famosa estación inglesa, que es hermosa. Pero esta, y por ejemplo también la de San Carlos, tienen otro estilo, son diferentes. Cuando nosotros conocimos esta estación, debe ser, no sé, 35 años, no había nada en la estación, digo, no había ninguna actividad, y uno entraba y estaba, por ejemplo, aún la balanza donde se pesaban las encomiendas, enterita, una balanza gigantesca. Ya cuando fuimos en esta ocasión, ya se habían llevado la parte de arriba de la balanza, que claro, es una cantidad de metal gigantesca. Y ahora la están restaurando a la estación, que yo personalmente espero que mantengan un poco el estilo, porque si uno la moderniza, pierde totalmente. O sea, el desafío en estas cosas, gracias, el desafío es mantener, porque si no, se pierde totalmente. Fíjense los colores, estas puertas son de una madera increíble. Bueno, acá hay algunas partes de hierro, pero fíjense qué hermoso esto para visitar y para... Es una joya, pero ya, digo, la última vez que fuimos, ya estaba como con... ¿Cómo se llama? Con azulejos. Con revoque. Con azulejos. Los azulejos que Se tenían. robaron mucho. Unos azulejos que deben haber sido Pas de Calais o alguna cosa así. Una cosa, era un espectáculo. Bueno, parte del sistema ferroviario es este puente, que también no tiene desperdicio, que está sobre el arroyo Garzón. Cuando uno va para la estación en Garzón, dobla para la estación, o sigue un poquito más, dobla a la izquierda, y ahí hay un muy pequeño, no sé llamarle camping, pero es como el Parque Mancebo, digamos. Hay un par de parrilleros, hay unos baños públicos. De hecho, ahí en la pared de los baños públicos hay un mural que hicieron con un grupo de la Casa de la Cultura, un mural con mosaico. Con mosaico muy lindo, con un diseño de los niños de la escuela de Garzón. Eso es mucho anterior. Bueno, entonces nos pareció que era interesante, es hermoso este lugar, se conserva bastante bien, bastante entero, pero bueno. Y acá llegamos a Aiguá. Ustedes saben que Aiguá se llama el Valle del Aiguá, ¿no? El arroyo Aiguá es un valle muy fértil y muy rico. Era tan importante en aquel momento que incluso Carlos Gardel cantó una vez en un establecimiento de Aiguá. O sea, imagínense que debe haber sido importante, ¿no? Entonces capaz que hay más, pero nosotros rescatamos el Molino Ugarte. Prácticamente no hay nada, o sea, es un galpón. El señor Ugarte era de Minas y tenía un galpón grande en el medio de la ciudad, de lo que hoy es la ciudad de Aiguá. Ustedes saben que Aiguá también, una señora donó los terrenos y se armó como un loteo, no creció de forma... Entonces, bueno, ahí está, el galpón, y en él era de Minas, tenía un molino en Minas y puso un molino para aprovechar la producción agropecuaria de Aiguá. Y el que es como más rico es el próximo. Esta señora, ahora les voy a mostrar una foto y les digo el nombre, es una señora muy veterana, que es hija de la familia Varela. La familia Varela hizo un molinito para producción, para generar su propia harina, y también, como decimos, los vecinos le traían y ellos se quedaban con un porcentaje,
fuimos a la casa y muy amable, se cajó el sombrero y un palito y caminaba, por supuesto, 10 veces más rápido que nosotros, pasando los alambrados, y nos llevó a visitar. Es un campo privado, pero ella entró. Esta era su casa y un pequeño molino que prácticamente ya no queda nada, digamos, de los cangilones, etc. La casa y el molino estaba pegado. Nos contaba de la producción, tenían todo lo que necesitaban, desde aves de corral, ganado, etc. Y ella no va muy seguido y comenta, sí, teníamos perales, qué sé yo. Y yo miro para arriba, como buen agrónomo, digo, pero este es un peral, un árbol que debe tener 8 metros. En el medio del monte nativo, el peral salió para buscar luz, lleno de flores, un peral que es muy raro de ver, ¿no? Y el tipo ahí sigue después de, no sé, capaz que 80 o 90 años produciendo y dando peras. Digamos. Bueno, terminando, Susi hizo este dibujo como para ubicar espacialmente, digamos, de los lugares que estamos hablando. Estos no son los únicos molinos, porque de hecho, insisto, cada vallecito, cada grupo de personas necesitaba algo para producir, entonces seguramente hay más. Espera. Y una línea de tiempo para ubicarnos en lo que estamos hablando, ¿no? Los primeros molinos que hay registros son de 1792, que no es casualidad porque Maldonado se empezó a poblar en 1755. Entonces, en ese momento, las familias todavía no tenían organizado tanto la agricultura. Seguramente vivían más de comer carne y alguna verdurita. O sea, cuando se empezó a establecer una población, ahí se hicieron los primeros molinos. Y bueno, después tenemos el molino de Velázquez, que es uno de los más viejos, de 1818. ¿Se dan cuenta? Estamos hablando de muchos años. 1825, el de Perdomo, el que vimos allí en el Abra. 1880, el de Montanelli, el que lo hizo con la madera de la costa. 1884, La Baña. 1889, el de Bonilla. 1890, Piria. 1895, La Sierra de Rausa. 1900, Leopoldo Lazo, el de Garzón. 1902, ya se llamó Gregorio Aznares. 1910, Varela, esta señora, el papá de esta señora. Y el de Walter Núñez en 1987, que es el del gofio. En realidad es la foto de ahora, pero Núñez con S, porque yo se lo puse con Z y me dice no, con S, empezó mucho antes. Y bueno, acá algunos de los que entrevistamos. Acá está doña Teresa Varela, este señor ya falleció, Menéndez, este señor también falleció, Albertí. Este señor fue desde el principio hasta que se cerró el jefe de estación de Garzón. Acá está Luz María, con otra señora, Luz María, que ya les comenté quién es, y con una señora también de allí de Gregorio Aznares. Este es el famoso Rufino Martínez y su esposa. Este es Gabriel Piria, un descendiente de los Piria. Acá está el famoso Tolingo, con su hijo. Bueno, y como dije, Teresa Varela, que la verdad que tenemos que agradecerles. El anterior, pusimos un pequeño glosario, como para algunas palabras que no son las más tradicionales. No es un diccionario, pero un pequeño glosario, y no mucho más. Nos dimos el gusto y bueno, esperamos poder haber contribuido en una pequeña medida a rescatar esto que decimos. Esta piedra está en el Museo Masónico, esta muela de molino. Así que bueno,
Eso.